¿Qué viene a su mente cuando piensa en la palabra crisis? Crisis personal, crisis humanitaria, crisis social, económica. Pues hoy vamos a hablar de una crisis diferente, una crisis que nos afecta a absolutamente todos los humanos, pero una crisis que afecta especialmente a los jóvenes. Como decimos, es una crisis que nos afecta a todos. De hecho, algunos han comparado la situación mundial con un enfermo en el peor momento de su enfermedad mortal. El paciente o empieza a mejorar o su final inevitable será la muerte. Por supuesto, todos queremos que esta crisis nos afecte lo menos posible, pero ¿podemos hacer algo para protegernos de esta crisis? Claro que sí. Este discurso nos va a mostrar que nos va a dar algunas sugerencias para hacerle frente a esta crisis. Vamos a tratar de responder fundamentalmente a 4 preguntas. La primera es ¿de qué crisis estamos hablando? La segunda, ¿cuáles son las causas de esta crisis mundial? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Si usted es padre o madre, ¿qué puede hacer para ayudar a sus hijos a hacerle frente a esta crisis? Y si eres joven, ¿qué puedes hacer tú para superar esta crisis? Pues vayamos con la primera pregunta. ¿De qué crisis estamos hablando? Bueno, se trata de una crisis real y se refleja, entre otras cosas, en el comportamiento de la gente, con un resultado dañino. Por ejemplo, en el consumo de las drogas, los suicidios, la inmoralidad sexual, enfermedades de transmisión sexual, abortos, violencia, entre otras cosas. Así se trata de una crisis real, porque todas estas cosas producen un efecto negativo en las personas. Produce angustia, tristeza y le quitan la felicidad a la gente. Pero como decimos, estas cosas afectan especialmente a los jóvenes. Vayamos a por la segunda pregunta. ¿Cuáles son las causas de esta crisis? ¿Y qué dice la Biblia? Pues veamos 4 cosas que mucha gente reconoce que efectivamente son perjudiciales para la sociedad. La primera causa es la desintegración de la familia. ¿Qué está produciendo esta desintegración de la familia? Veamos 3 razones. La primera es que debido al tipo de vida ajetreado, complicado, moderno, la gente está muy ocupada y especialmente los padres ahora tienen poco tiempo para dedicarlo a los hijos. Según un estudio realizado en una universidad norteamericana, las madres que trabajan fuera de la casa dedican a sus hijos un promedio de 11 minutos diarios entre semana de lo que llaman tiempo de calidad, es decir, exclusivamente reservado a jugar y enseñar a los niños, y 30 minutos los fines de semana. Los papás les dedican cerca de 8 minutos diarios entre semana y 14 minutos los fines de semana. Como vemos, se trata de muy poco tiempo dedicado a los hijos. La segunda razón de la desintegración familiar es que muchos padres no les dan a sus hijos un mensaje claro de lo que esperan de ellos. A veces los hijos no tienen una idea clara de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es correcto y de lo que no lo es. Por ejemplo, hay padres que ellos mismos no tienen convicciones morales, por lo tanto, va a ser muy difícil que transmitan a sus hijos o que les den a sus hijos consejos que sean útiles para ellos. ¿Cuál ha sido el resultado de todo esto? Pues que los niños descubren lo malo demasiado pronto. Por ejemplo, niños de 5 años de edad se están volviendo cada vez más agresivos, no tienen respeto a la propiedad de otros niños, no respetan a los adultos y usan un lenguaje sucio que nuestros padres nunca nos hubieran permitido. ¿Cuál es la razón? Pues básicamente el mal ejemplo de los padres y el poco tiempo que les dedican a sus hijos. Todo lo contrario, los niños pasan mucho tiempo delante de la televisión o navegando por Internet. Otra razón es que existe una actitud demasiado permisiva por parte de los padres. Cuando hablamos de disciplina no hablamos de golpear físicamente a los niños, pero los niños necesitan ser disciplinados. El resultado de la permisividad
es que se han eliminado todo tipo de castigos y los niños no temen nada ni a nadie. Y la tercera razón de la desintegración familiar es que a veces los padres privan a sus hijos de una niñez normal. ¿Cómo? Pues una manera de privar a los hijos de una infancia normal es lo que dice Proverbios, capítulo 29, versículo 21, que podemos leer. Proverbios 29, 21 dice: si se consiente al sirviente desde su juventud, acabará siendo un ingrato. Un ingrato. Es decir, hay padres que consienten absolutamente todo a sus hijos y los malcrían. Y consentir demasiado a los hijos es privarles de una educación que necesitan. Tiene un resultado negativo en ellos. Además, como menciona este versículo, muchos hijos son unos ingratos o unos desagradecidos. Esto ha sido cierto en el caso de muchos niños que han sido extremadamente mimados. Han crecido y se han convertido en adolescentes y adultos que piensan que todo el mundo les debe a ellos absolutamente todos, pero que ellos no le deben nada a nadie. Pues ya hemos visto la primera causa que contribuye a esta crisis mundial, es la desintegración de la familia. La segunda causa que contribuye a esta crisis es, en gran parte, el ambiente y la educación actual sin ningún tipo de ética y principios. La forma de pensar de esta sociedad es que el éxito consiste en ganar mucho dinero o alcanzar una buena posición social. Por otra parte, la inmoralidad sexual, la homosexualidad, etcétera, se consideran estilos de vida aceptables y alternativos. Y los famosos de este mundo, en vez de poner delante de nuestros jóvenes un buen ejemplo, presumen de su inmoralidad o incluso la fomentan. Y a esto hay que añadirle la falta de respeto que tienen muchos jóvenes por la autoridad y por las buenas costumbres. La tercera causa que contribuye a esta crisis es la influencia de la televisión, la música y el Internet. Gran parte de su contenido exalta la violencia, el sexo, la indiferencia ante el sufrimiento. En la actualidad, cuando un joven llega a la mayoría de edad, ya ha presenciado a lo largo de su vida, en televisión, en cine o en Internet, miles de asesinatos, violaciones y otro tipo de delitos. ¿Cuál ha sido el resultado? Ver todo esto a lo largo de tantos años hace a los jóvenes insensibles y los endurece. Ya no les afectan las imágenes crueles que ven en televisión, en Internet o en un juego en línea. La cuarta y última causa que contribuye a esta crisis es la pobreza. Sobre este factor, sobre este asunto, la pobreza, pues tenemos muy poco control, pues en la mayoría de las ocasiones son los gobiernos y las entidades financieras las que provocan este tipo de pobreza o crisis en muchos países. Por supuesto, la Biblia nos da buenos consejos para administrar bien nuestro dinero y evitar inversiones que pudieran arruinarnos o complicarnos la situación económica. Sin embargo, en nuestro sitio de internet jw.org puede usted encontrar buenos consejos bíblicos para administrar bien su dinero. Bueno, ya hemos visto las 4 causas que contribuyen a esta crisis mundial: la desintegración familiar, el ambiente y la educación sin principios, la influencia de la televisión, la música y el Internet y la pobreza en el mundo. Pero, ¿habla la Biblia de las causas de esta crisis mundial? Pues el apóstol Pablo mencionó cómo sería la gente en nuestros días, pero también indicó la causa principal de esta crisis. Vamos a verlo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Allí dice: pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar, porque la gente solo se amará a sí misma. Serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo. Serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno. Serán traicioneros y testarudos. Estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios. Y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder
de esa devoción, aléjate de ellos. En el versículo 5, Pablo menciona la razón principal de esta crisis mundial. Ahí dice que las personas aparentarían tener devoción a Dios, pero en realidad estarían negando el poder de esa devoción. Es decir, que ni Dios, ni lo que Dios piensa, ni lo que Dios dice en su palabra tiene ningún efecto positivo en sus vidas. En otras palabras, la razón principal de esta crisis mundial es que la gente no toma en cuenta a Dios en sus vidas. Pero en nuestro caso, la devoción que le tenemos a Dios tiene un efecto positivo en nuestras vidas. El amor que sentimos por Dios nos impulsa a amarlo y a obedecerlo. Y sabemos que todo lo que Él nos pide siempre es para nuestro bien. Bueno, pues ya tenemos la respuesta a la segunda pregunta. La pregunta era, ¿cuáles son las causas de esta crisis y qué dice la Biblia? La respuesta, hemos visto que la desintegración de la familia, el ambiente y la educación sin principios, la influencia de Internet y la televisión y la pobreza en algunos países son algunas de las razones. Sin embargo, la Biblia dice que la razón principal es que la gente no toma en cuenta a Dios en sus vidas. Vayamos a por la tercera pregunta. Si usted es padre o madre, ¿qué puede hacer para ayudar a sus hijos a hacerle frente a esta crisis mundial? Pues veamos dos cosas principales, entre otras, que usted puede hacer. La primera es ponerles un buen ejemplo. Normalmente todo padre en la tierra desea lo mejor para sus hijos. Eso no es algo exclusivo de los padres cristianos. Pero claro, si un padre está convencido de que lo mejor en la vida es ganar mucho dinero y tener éxito, pues eso es lo que le va a enseñar a sus hijos. Los padres no pueden convencer a sus hijos de lo que ellos mismos no creen. ¿Qué espera Jehová que hagan ustedes, padres? Pues veamos el consejo que nos da la Biblia en Deuteronomio capítulo 6 y los versículos 5 y 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 6. Allí dice: ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que estar en tu corazón. Por lo tanto, para poner un buen ejemplo, los padres deben tener primero ellos la verdad de la Biblia en su corazón. Los padres deben ver, o los hijos deben ver en los padres, que ustedes viven de acuerdo con lo que enseña la Biblia. Con su consejo, ustedes padres deben demostrar a sus hijos que lo más importante en sus vidas es amar y servir a Jehová. Eso es lo mejor que cualquier persona puede hacer. Y entonces los hijos les copiarán. Miren, los hijos son muy inteligentes. Lo ven todo y lo comparan todo. Por eso los hijos deben ver que sus padres también obedecen las normas de Dios. ¿En qué campos es fundamental que pongan ustedes un buen ejemplo? Bueno, los hijos deben ver que ustedes padres ponen el reino en primer lugar en sus vidas. ¿Qué más tendrían que ver sus hijos en ustedes? Pues lo que Pablo mencionó a su amigo Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Allí dice: porque me acuerdo de tu fe sin hipocresía, que tuvieron primero tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que tú también tienes. Así que los hijos deberían ver en sus padres las mismas cualidades que Timoteo vio en su mamá y en su abuela. Ellas fueron excelentes ejemplos de obediencia y confianza en Dios. Y eso fue lo que Timoteo aprendió en su casa. Bueno, ya hemos visto lo primero que deben hacer los padres con sus hijos, es ponerles un buen ejemplo. ¿Qué más deben hacer los padres para ayudar a sus hijos en esta situación crítica que vive el mundo? Pues lo segundo es pasar tiempo con ellos. Los padres pueden ayudar a sus hijos en esta crisis dedicándoles atención, dedicándoles tiempo. Y eso es más que pasar tiempo juntos. Deben tener una buena comunicación y deben tener una buena relación. La revista Despertad dijo lo siguiente: muchos padres que tienen profesiones que les ocupan mucho tiempo
han adoptado el punto de vista engañoso de que pasar un poco de tiempo bien organizado y programado con el hijo es suficiente para cubrir toda la atención que el niño necesita de los padres. Sin embargo, el doctor Lee Sall, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, comenta: el concepto de tiempo de calidad es una tontería. Y explica: la expresión se ha originado en el sentimiento de culpa de muchos padres por pasar tan poco tiempo con sus hijos. Según la Biblia, ¿de qué manera deben los padres pasar tiempo con los hijos? Pues regresemos de nuevo a Deuteronomio capítulo 6 también, pero leamos el versículo 7. Deuteronomio capítulo 6, y ahora leamos el versículo 7. Allí dice: y tienes que inculcarlas en tus hijos y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Como vemos, es esencial instruir y enseñar a los hijos. También hay que hablar con ellos y escucharles. Por eso hay que crear oportunidades, como dice el texto: cuando te sientes en tu casa, cuando andas en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Cualquier ocasión es buena. Hay que hablar con ellos. Los padres no deben suponer que saben exactamente todo lo que sus hijos piensan. ¿A qué más deben dedicar tiempo los padres? Pues veamos dos cosas también que son importantes. La primera es pasar tiempo con ellos en la adoración en familia. No se debería cancelar la adoración en familia por cualquier motivo. Y las sesiones de adoración en familia tampoco tienen por qué ser extremadamente largas. Padres, si no saben cómo hacer su adoración en familia, en jw.org encontrarán muchísimos artículos para niños y adolescentes que ustedes pueden usar en su adoración en familia. Y la segunda es pasar tiempo con los hijos jugando y divirtiéndose con ellos. La Biblia dice en Eclesiastés 3:4 que hay tiempo para reír y tiempo para bailar. En tiempos bíblicos los padres planeaban entretenimiento y diversión para toda la familia. Lamentablemente hay padres que dedican mucho tiempo a la televisión, viendo fútbol o cualquier otro deporte, pero no tienen tiempo para jugar con sus hijos. Además, los padres deben recordar que no es responsabilidad de la congregación organizar actividades para sus hijos. Esa es la responsabilidad que ustedes tienen delante de Dios. Además, los padres pueden invitar a la casa a otros jóvenes cristianos y evitar así que sus hijos tengan malas compañías. Sí, los padres cristianos sacrifican su propia comodidad para tener tiempo para sus hijos. ¿De qué otras maneras hay que dedicar tiempo a los hijos? Pues leamos Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Allí dice: padres, no irriten a sus hijos, sino sigan criándolos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Por lo tanto, hay que dedicar tiempo a enseñarles lo que piensa Jehová y lo que Jehová espera de sus hijos. Enseñarles de Jehová es más que dar información sobre lo que dice la Biblia. Hay que educar la voluntad y los deseos del hijo para que sea un buen cristiano en el futuro. Bien, ¿y qué deben hacer los padres cuando se enteran que su hijo tiene un problema o que ha hecho algo malo? Pues no deberían enojarse demasiado ni gritar, sino tratar de ayudar a sus hijos con cariño. ¿Qué pueden hacer en esas ocasiones? Pues principalmente tres cosas. La primera, guiar y corregir a sus hijos según nos informa la Biblia, de acuerdo con lo que la Biblia indica. 2, deben enseñar a sus hijos a aplicar las normas divinas de la Biblia. Y 3, deben orar con regularidad por ellos y con ellos. ¿Por qué es tan importante dedicar tiempo a enseñar a Dios, a enseñar a los hijos a servir a Dios? Pues por lo que dice Juan 17:3, que conocemos muy bien, pero que podemos leer. Juan capítulo 17, versículo 3. Allí dice: esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. La vida de nuestros jóvenes cristianos está envuelta. Si queremos que tengan vida eterna, deben conocer a Jehová
y deben servirle. Por lo tanto, un buen joven cristiano no se forma en las escuelas, colegios o universidades de este mundo. Se forma estudiando la Biblia en el hogar, con la ayuda de los padres y junto a la congregación cristiana. Así que los padres que de verdad quieren a sus hijos se interesan más en inculcarles la verdad de Jehová que en enseñarles o compartir con ellos la educación de este mundo. Pues ya tenemos la respuesta a la tercera pregunta. Era, ¿qué pueden hacer ustedes, padres y madres, para ayudar a sus hijos a tener éxito en la vida? La respuesta, hemos visto la importancia de poner un buen ejemplo y de dedicar tiempo con los hijos, al entretenimiento y a enseñarles a amar a Jehová y su palabra. Vayamos a por la cuarta y última pregunta. Si eres joven, ¿qué puedes hacer tú para tener éxito ante esta crisis? Hay muchos buenos consejos, pero veamos dos cosas fundamentales que te van a ayudar a tener éxito. La primera es que debes identificar a tu enemigo y evitar sus trampas. ¿Dice la Biblia quién es tu enemigo? Pues sí, vamos a leerlo en la primera carta de Juan, capítulo 5 y el versículo 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 dice: sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Así tu principal enemigo es este maligno, Satanás, que además tiene todo el mundo bajo su control. ¿Qué intenciones tiene Satanás contigo? Pues las peores. Su objetivo principal es alejarte de Jehová. Y si además puede, intentará que hagas algo que pueda ofender a nuestro Dios, que le desobedezcas. ¿Quiénes no son tus enemigos? Pues tus papás no son tus enemigos. No les culpes a ellos cuando las cosas te van mal. Recuerda que ellos también sufren la crisis mundial como tú. Además de Satanás, hay otra razón por la que sufrimos todos y por la que tú también sufres. Y es la que mencionó Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice: no se engañen, nadie puede burlarse de Dios, porque lo que uno esté sembrando es lo que cosechará. De modo que la gente ciega o recoge las malas consecuencias de sus acciones o decisiones. Y tú también. Las malas decisiones que tomes te harán sufrir. No podrás culpar a nadie, solo a ti. Y el antídoto para resistir a Satanás y evitar sus trampas, pues es practicar la devoción a Dios. ¿Recuerdas? Al principio leímos 2 Timoteo 3:5 y decíamos que las personas aparentarían tener devoción a Dios, pero en realidad no era así. Por lo tanto, tener devoción a Dios, es decir, poner a Dios en primer lugar en tu vida, es lo que te ayudará a hacer frente a esta crisis mundial. Pero Satanás ha llenado el mundo con trampas, por ejemplo, la inmoralidad sexual, las drogas, el alcohol, y hace falta mucho valor para huir de estas cosas. Quizás tus compañeros te presionen, pero tú puedes evitar esas trampas. ¿Y por qué lo deberías hacer? ¿Por qué deberías evitar esas trampas? Pues porque pueden afectar tu desarrollo sexual y tu crecimiento físico, mental y emocional. Por eso te animamos a que escuches a Jehová y que prestes atención a lo que Él te dice en su palabra. Pues ya hemos visto lo primero que pueden hacer los jóvenes para tener éxito: identificar a su enemigo, a nuestro enemigo que es Satanás, y evitar las trampas. La segunda cosa que tú puedes hacer ante esta crisis es tomar la decisión de servir a Dios. ¿Por qué merece la pena ponerse de parte de Jehová? La respuesta la encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 2 también. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera de Juan 2, 17. Allí dice, además, el mundo se está yendo y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Así lo que está envuelto es tu vida. Jehová te promete que si haces tu voluntad, tu futuro será muy bueno. ¿Qué más puedes lograr si tomas la decisión de servir a Dios? Pues muchas cosas, pero fundamentalmente dos cosas. Primero, que Jehová te ofrece ahora mismo la oportunidad de ser libre. ¿Libre de qué?
pues libre de la influencia de este mundo, de la religión falsa, de sus mentiras, de las filosofías del mundo y de ser esclavo del pecado como le ocurre al resto de la gente en este mundo. Y hay una segunda cosa que Jehová te ofrece, y es la que menciona Romanos 12, 1 y 2, que podemos leer. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Allí Pablo dice: por lo tanto, hermanos, les suplico por las compasiones de Dios que ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, y que agrade a Dios. Así darán un servicio sagrado con su capacidad de razonar. Y dejen de amoldarse a este sistema. Más bien, transfórmense renovando su mente para que prueben por ustedes mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios te promete que disfrutarás de un futuro bueno, agradable y perfecto, porque esa es la voluntad de Dios. Recuerda que no estás solo en esto. Otros miles de jóvenes cristianos por todo el mundo ya lo han logrado. Y si ellos pueden, tú también puedes. Por eso te invitamos a ir a la sección Los jóvenes preguntan en jw.org y leer las experiencias de otros jóvenes cristianos. Además podrás ver lo que dice la Biblia sobre el sexo, el entretenimiento, la escuela, los amigos, etc. Además tienes otra ayuda a tu alcance. Se trata de la oración. Habla con Jehová. Cuéntale cómo te sientes. Háblale de tus problemas. Él puede ayudarte y quiere que te vaya bien. ¿Qué más puedes hacer para asegurarte un futuro maravilloso en el mundo que Dios te promete? Pues 3 cosas. En lo que tiene que ver con tu amistad con Jehová, confía en Él. Dios te ha prometido vida eterna y te la dará. Segundo, en lo que tiene que ver con tu relación con el pueblo de Jehová, confía en su organización, coopera con ella, apoya las reuniones. Si tienes problemas, habla con los ancianos de tu congregación o con otros hermanos que hayan tenido situaciones parecidas a las que tú te estás enfrentando. Ellos pueden ayudarte. Y tercero, predica el mensaje del reino. Eso alegra mucho a Jehová. Si todavía no lo has hecho, dedícate a Jehová. Si ya lo has hecho, bautízate. Si ya eres testigo de Jehová, comienza el precursorado cuanto antes y sírvele de tiempo completo el resto de tu vida. No hay nada mejor para enfrentarse a esta crisis mundial. Pues ya tenemos la respuesta a la cuarta y última pregunta. Era, si eres joven, ¿qué puedes hacer para tener éxito en esta crisis? La respuesta: identifica a tu enemigo, Satanás, y sus trampas. También confía en Jehová y en su organización y toma la decisión de servirle y de entrar en las filas de los precursores. Pues ya hemos llegado al final de este discurso. ¿Qué hemos aprendido? Pues 4 cosas. La primera es que la crisis que vive el mundo es real. Nos afecta a todos, pero especialmente a ti, joven. La segunda es que la razón principal de esta crisis es que la gente no toma en cuenta a Dios en sus vidas. La tercera es que el buen ejemplo y la buena educación que ustedes, los padres y madres, les dan a sus hijos es vital para que ellos puedan superar esta crisis. Y cuarto, que los jóvenes pueden mostrarle a Jehová que lo aman de verdad, acercándose a Él y tomando la decisión de servirle. Por lo tanto, joven, aprovecha todo lo que Jehová te da a través de su palabra y de su organización. Así podrás hacerle frente con éxito a esta crisis mundial. Si lo haces, te espera un futuro maravilloso, un futuro eterno lleno de paz y felicidad.